Hola mis queridos mos, hoy, como ya habéis visto por el título, va a ser un vídeo un poco especial. ¿Y por qué? Pues porque de vez en cuando muchos de vosotros, y no solamente vosotros, ya sabéis que aparte de este canal de YouTube yo escribo diariamente artículos en ABC, participo en Cuarto Milenio, tengo varios programas de radio, siempre hablando de ciencia, ¿no? Y en todas partes llegan comentarios y muchas veces, o algunas veces por lo menos, la gente me pregunta, ¿no? Y me dice, pero ¿tú qué es lo que crees? ¿Tú de verdad no crees en nada paranormal? ¿No crees en esas cosas? Y no, yo es que no creo en esas cosas. Y me ha parecido oportuno dedicar por lo menos un vídeo, no os preocupéis, que volveremos a hablar de cosas, del espacio y de esas cosas enseguida, al siguiente vídeo, ¿no? Pero me ha parecido oportuno hacer esta pequeña aclaración, ¿no? o vaciado. Yo llevo escribiendo de ciencia mucho tiempo, muchos años. Siempre me han interesado los temas de ciencia. He leído muchísimos libros de ciencia, he estudiado muchísimas cosas y lo sabéis, me apasiona todo, casi cualquier campo. Y tengo que haceros un razonamiento que es el mismo que le hice a Iker Jiménez cuando empecé a trabajar en Cuarto Milenio. Recuerdo que la primera vez que me llamó, yo nunca había visto ese programa, porque a mí los temas de fantasmas no me gustan ni me atraen. Y así se lo dije, ¿no? Él había leído un artículo mío en el periódico que hablaba sobre una medusa inmortal. Y es verdad que existe una medusa inmortal, se llama Turritopsis nutricola, fijaros que me acuerdo hasta del nombre, ¿no? Y es una pequeña medusa, así de este tamaño, que tiene la característica de que nace como todas las medusas, luego entra en su fase de adulta y tiene una característica que es que desde su fase de adulta vuelve al estado embrionario otra vez y vuelve a crecer. Y este ciclo lo repite infinitas veces. Eso le llamó mucho la atención a Iker y un día me llamó. Y me dijo, oye, ¿por qué no? Esto tienes que venir a contarlo en la tele porque el tema es estupendo y no sé qué. Y yo le dije, sí, Iker, pero es que tú haces un programa de apariciones, de fantasmas, de fenómenos sobrenaturales y yo no soy de eso. Y me dijo, no te preocupes. Dice, yo te hago un espacio de ciencia, con gráficos, con todo, y ahí no vas a ver nada. No, vas a hablar de ciencia, de lo tuyo. Y me quedé pensando, me digo, claro, y justo después de lo mío vendrán las caras de Belmez, ¿no? Entonces yo dudaba. Entonces Iker me hizo este razonamiento. Me dijo, mira, tú te dedicas a divulgación. Esto es una plataforma que la ven casi 2 millones de personas. Y ahí me rendí y empecé a colaborar y estoy encantado. Es verdad que desde ese momento hasta ahora, que han pasado muchos años, han pasado 10 o 12 años, la parte de ciencia ha ganado muchísimo protagonismo dentro del programa, ¿no? Dentro de Cuarto Milenio. Y yo se lo he dicho muchas veces a Iker, ¿no? Resulta que la ciencia apela a los mismos sentimientos que el misterio. Es decir, ¿el misterio de qué? Pues de los fantasmas que aparecen, las apariciones, los fenómenos paranormales, todo ese tipo de cosas, apelan a una sensación de misterio de la gente y de temor, de desconocido. Bueno, pues que todo eso lo tiene la ciencia, pero con una diferencia. Que en la ciencia las cosas se trabajan de otra manera, se comprueban, se intentan demostrar. Es verdad que lo que hoy demuestras, mañana puedes descubrir que está equivocado, pero seguimos una cosa, o se sigue una cosa que es el método científico. Y el método científico es fundamental. Tienes que ser capaz de reproducir en un laboratorio lo que en tu cabeza es una idea. Por ejemplo, en una aparición, se me ha aparecido mi abuela y me ha hablado. ¿Cómo reproduzco eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo intento convertir eso en una verdad? Lo único que puedo hacer es creérmelo o no creérmelo. Por lo tanto, es una cuestión de fe. Es como creer en Dios. O crees o no crees, pero no me pidas que te lo demuestre. Hay muchas pruebas, las pruebas ontológicas, deontológicas de la existencia de Dios o de la no existencia de Dios. Esos son rollos filosóficos ya. No voy a entrar en eso, no necesitamos hoy entrar en eso. Pero yo me quedo con las sensaciones de misterio, que es lo que más me gusta, pero aplicadas, a las cuales se les puede aplicar el método científico. Por eso siempre hablamos de cosas que están en la frontera, en el límite entre lo que sabemos
y lo que no, que es donde a mí me gusta posicionarme. Pero entonces tú no crees en nada, no crees en apariciones, no crees... No creo, y creo que no es necesario. Es decir, por ejemplo, la física ha avanzado lo suficiente como para empezar a dar solución a un montón de temas filosóficos. Fijaros que entre la física y la astronomía o la cosmología hemos llegado ni más ni menos que al origen del universo. O sea, los debates científicos están ahora en lo que pasó no durante el primer segundo del Big Bang, sino durante la primera diminuta fracción del primer segundo después del Big Bang. Una fracción que se escribe es un 10 elevado a la menos 35, que es el tiempo de Planck, que es lo más atrás que hemos podido llegar en el tiempo. No es cero, pero 10 a la menos 35 son 10 septillones. Es decir, lo que nos falta por explicar sobre el origen del universo es la 10 septillonésima parte del primer segundo, que es donde, además, en ese trocito, desde el cero hasta ese pequeño lapso, es donde sucedieron todas las cosas que hicieron posibles que el universo después se convirtiera en lo que es hoy en día. Es decir, de alguna manera es como si la ciencia a lo largo de su historia hubiera ido arrinconando a la magia, arrinconando, iba a decir a Dios, pero el papel de Dios en el universo. Uno puede creer en Dios, tiene sentimientos religiosos, eso es fantástico, y además es una cosa muy útil y te da muchísima fuerza. Todos necesitamos creer que después va a haber algo, pero es muy distinto creer en esa fuerza motora que creer en un Dios al cual le pedimos por favor que encuentre aparcamiento o que apruebe los exámenes. Es completamente distinto. Es decir, la ciencia ha ido arrinconando a los dioses en general. Hace un par de miles de años nuestros antepasados, si caía un rayo y les arruinaba la cosecha, tenían que hacer sacrificios a los dioses para que se calmaran, porque esos que estaban enfadados y por eso habían enviado el rayo. Ahora sabemos lo que son los rayos. La ciencia avanza, la religión retrocede. Bueno, pues en ese retroceso hemos arrinconado a este creador hasta la 10 septillonésima parte del primer segundo después del Big Bang. Todo lo que pasa después se puede explicar con leyes científicas. Qué maravilla, ¿no? Hay muchísimas cosas que todavía no sabemos, pero el gran diseño es eso. Yo me quedo con eso. Es que tú cambias la religión porque la ciencia es tu religión, la crees a pies juntillas. No la creo a pies juntillas. Creo que las cosas que os cuento a día de hoy es lo máximo que se sabe. Mañana puede cambiar. De hecho, cambiará. Es bueno que cambie. La ciencia funciona así. 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. 2 para adelante y 1 para atrás. El saldo es positivo. Os voy a contar un par de anécdotas. Hubo un tiempo, hubo una temporada en Cuarto Milenio en que yo me iba, me lo pidió Iker y me parece muy bien, a hacer experimentos, a ver a gente que había visto cosas raras o a visitar lugares en los que habían pasado cosas raras, cosas sobrenaturales, ¿no? Dice, tú que no te lo crees, vete a verlo, te llevamos con el equipo y nos das tu opinión y nos dices qué percibes, qué ves, qué notas. Bueno, me pasé una temporada larga, fui a bastantes sitios, ¿no? Recuerdo uno, por ejemplo, que era un hospital en medio del Moncayo, el hospital de Sacromonte, me parece que se llamaba. Esa ha sido Alexa, ¿veis? Los fantasmas existen. Esperemos que ahora ya no interrumpa más. Bueno, pues en el hospital de Sacromonte, en medio del campo, el pueblo más cercano está a bastantes kilómetros de distancia, pues ahí se reúnen, desde hace muchos años, se reúnen sectas satánicas. De hecho, las paredes de lo que queda están todas pintadas con dibujos satánicos, hacen invocaciones al demonio, hacen unas cosas muy raras, ¿no? Pero sobre todo, el edificio, que es muy grande, y las distintas alas de ese sanatorio, de ese hospital antiguo, todavía se pueden recorrer por dentro. Y es, para filmar una película de terror. Bueno,
Pues como allí pasaban cosas, había habido apariciones, había incluso algún vídeo, pues el equipo me enseñaron los vídeos de esos pasillos llenos de oscuros completamente, todos medio derruidos, ¿no? Con una silueta de una aparición justamente en el fondo. Y me llevaron allí, no de día, claro, me llevaron una noche, que además era una noche de tormenta, de estas tormentas que caen en el Moncayo con los vientos ululando y con lluvias y con de todo. Bueno, pues ahí que nos plantamos a las 12 de la noche, me pusieron todo el equipo, 2 cámaras, una cámara en la mano, un pulsómetro, porque querían saber si yo pasaba miedo o no pasaba miedo. El equipo quería saber eso, era un desafío, hay que hacer pasar miedo a Nieves. Me pusieron un pulsómetro pegado al pecho que me medía las pulsaciones, me dieron un walkie-talkie y me dejaron ahí a las 12 de la noche y se largaron. Se largó todo el mundo, me dejaron ahí solo un par de horas. Tampoco os voy a decir que pasara toda la noche. Tú recórrete el hospital, tú vete recorriéndolo y lo vas grabando, llevaba una cámara en el pecho y otra en la mano. Digo, tú vas grabando, vas tomando y vas diciendo lo que te parece, ¿no? Claro, yo me vi ahí, claro, me acordaba del vídeo, me acordaba de lo que había visto en el vídeo y estaba recorriendo esos mismos pasillos, ¿no? Primero me dejaron, era como 2 fases. Primero me dejaron sentado, tal y como estoy ahora, enfocando a ese pasillo, y me dice, ahí te tienes que tirar como 20 minutos y tal, y tal. Bueno, con la tormenta que había afuera, os podéis imaginar todo tipo de ruidos que había. A mi espalda sonaban crujidos, sonaban bum bum, puertas o ventanas que el aire hacía que chocaran, sonaban soplidos, sonaba de todo, o sea, sonaba absolutamente de todo. No pasé miedo, y ya cuando me levanté y empecé a recorrer las instalaciones, todo de ruido. Tengo unos vídeos que os estoy poniendo en este momento, porque algunos de esos vídeos me los guardé, fijaros. Madre mía, este pasillo se las trae. Mira hasta aquí. Bueno. Quítate eso de la... ¿Qué es la térmica? Que la térmica la pondremos la en térmica, un trípode. igual podemos ponerla apuntando al pasillo. Sí, estaba de Este sitio realmente... estaba la cara Sí, aquí y tenemos se puede poner la térmica aquí también. ¿Eso que me lo tengo que poner? ¿En la cabeza? ¿Eh? Te lo voy a poner ¿En el pecho? en el pecho. Mejor. Porque si no vas a quedar feísimo con esto en la cabeza. Bueno, pues voy a ser el primero, ¿no? Aquí, el primero rompiendo el hielo. del demonio ese Que hay ahí. sepáis, déjame un momento de linterna. ¿Veis este pasillo tan hermoso? De espaldas, me van a dejar de espaldas, con esta señora tan guapa. Bueno, pero yo no percibí nada sobrenatural. A mí el miedo que me daba era darme en la cabeza con un clavo oxidado y que me tuvieran que poner la antitetánica. No sé qué deciros, ¿no? También me llevaron a otras casas, ¿no? A otros lugares. A casas que había en las paredes marcas de cuchillos, porque resulta que en esas casas los cuchillos volaban. Pues de repente estabas tan tranquilo, decían, y ¡bum!, salía un cuchillo y se quedaba clavado en la pared. Y cosas así. Quédate dentro de la casa y a ver qué notas. El que fue antes que yo, que este sí que creía, dijo que se le había encendido la televisión sola. A mí me ha pasado alguna vez que se encienda la televisión sola, pero yo no le doy esa importancia, ¿no? Entonces, ¿yo qué papel jugaba ahí? Porque claro, tú no te puedes poner delante de un testigo. Otra vez en Andalucía, me parece que fue por Málaga, fuimos a un sitio, a una especie de ruinas también, que estaban cerca de un aeropuerto, y que la gente que había por allí habían visto a miembros de su familia deambulando por ahí, luces que se movían, y digo, bueno, entonces, claro, tú cuando te pones delante de una persona que está absolutamente convencida de lo que ha visto, porque no te está mintiendo, yo no les estoy llamando mentirosos para nada. Lo único que les digo y les intento hacer entender es lo siguiente. Digo, yo no dudo de que tú hayas visto algo. Dudo de la interpretación que le estás dando a lo que has visto. Porque, vamos a ver, en este sitio lo analizas un poco y ves que hay, os lo he dicho antes, había un aeropuerto cerca. Si tú te vas ahí por la noche, los aviones tienen unas luces, tienen unos focos también cuando están cerca de aterrizar. ¿Quién te dice a ti que de repente un foco de un avión, ¡boom!,
o de un coche de una carretera que está cerca. Es decir, es mucho más fácil pensar que hemos malinterpretado un fenómeno que no tiene absolutamente nada de raro que pensar que hemos visto al fantasma de nuestra abuela. Entonces a mí me preguntaban, y me han preguntado muchas veces, ¿pero a ti no te han pasado cosas raras? Digo, pues sí, la verdad es que sí que me han pasado cosas raras, que son las que os voy a contar ahora, ¿no? Pero claro, la diferencia es que yo nunca las he interpretado como cosas sobrenaturales. Recuerdo, por ejemplo, en mi época de estudiante estaba lo típico que estás preparando los exámenes y te pasas las noches enteras estudiando, ¿no? Y se te cae el ojo porque tienes un sueño que te mueres, estás ahí sentado en ese sofá, ya no ves ni el libro ni nada, pero estás intentando mantenerte despierto. Bueno, pues en una de esas noches, que estaba yo sentado en el sofá de casa de mis padres, que era donde vivía, claro, y os lo juro que vi un paño, como una especie de velo rojo, pasar así, cruzando el salón, pasar así por delante de mí. Y me quedé así, claro, estaba medio dormido, ¿no? Lo vi 2 veces o 3, porque luego ya lo buscaba, digo, a ver, el velo me levanté y todo, no, ahí no había nada. Depende de con quién habléis, a alguien que le pase eso, inmediatamente lo transforma dentro de su cabeza en un fenómeno paranormal. Y cuando te lo cuenta a la mañana siguiente, ¿qué te cuenta? He visto una aparición, fíjate, había un fantasma, ha pasado por delante, era un velo rojo, qué tal, y además se veía forma humana, y qué tal. ¿Qué es lo que conté yo a la mañana siguiente? Digo, creo que esta noche no me voy a quedar a estudiar, me voy a acostar más temprano, porque estaba con tal ataque de sueño que entre el sueño y entre el despierto y el dormido, pues veía hasta visiones, seguramente es algo que tenía yo dentro de mi cabeza y que lo visualizaba de esa manera. Luego me enteré de que realmente esas cosas existen esas visualizaciones, es decir, muchas de las experiencias paranormales que mucha gente relata que le han pasado, en el fondo se producen en ese espacio pequeño que hay entre estar dormido y estar despierto, en ese duermevela, que era justo el estado en el que me encontraba yo esa noche. En ese duermevela, o sea, estás como durmiéndote, con lo cual hay centros de tu cerebro consciente que ya están desconectados y centros de tu cerebro inconscientes que ya están proyectándote cosas. Es como un medio sueño, pero todavía estás medio despierto. Es un terreno intermedio. Bueno, pues ahí pasan muchas cosas que las puedes interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero la ciencia nos dice que en ese estado mental, en medio entre el sueño y la vigilia, pues te pueden pasar este tipo de cosas. Por eso yo no creo, ¿no? ¿Y eso es lo único que te ha pasado? No, tengo una experiencia de cuando era niño, todavía peor. Todavía peor. Noche de Reyes. Y yo, fijaros si se me ha quedado grabado en la memoria, que todavía creía en los Reyes Magos, claro. Y hay que acostarse temprano porque tal y porque cual. Bueno, vale, pues te acuestas temprano, pero todos los niños cuando nos acuestan a la vigilia de la noche de Reyes están súper nerviosos, excitadísimos y tal. Y yo recuerdo que tuve un sueño. Y ese sueño era que me levantaba, me iba a buscar al salón donde estaban siempre los juguetes y allí no había nada. Entonces, claro, imaginaros, en mi sueño, la perra que me entró. Empecé a llorar como un descosido, vamos. Ay, que no me han traído, porque seguro que me he portado mal y no sé cuántos. Y mis padres, que habían sido cucos, porque es verdad que me había portado mal, perdón, mis padres, no, los reyes, que seguro que hay niños viéndome. Los reyes, ¿qué habían hecho? Porque yo me había portado un poco mal. Pues en lugar de dejar los juguetes justamente donde siempre, los habían dejado en una habitación del fondo del pasillo, detrás de unos sillones que había. Y entonces mi padre, que lo sabía, me dice, ¿por qué no miras por ahí? Vete a buscar por ahí. No, porque bueno, total, que le hice caso y me fui a buscar por ahí. Y efectivamente, después de mucho lloro, ahí estaban los juguetes. Ese fue mi sueño. Pero es que yo me desperté. Yo lo recuerdo así. Me despierto, voy al salón a buscar los juguetes, era ya por la mañana, tempranísimo, no sé, serían las 6 de la mañana, las 5 de la mañana, no sé. Y no hay nada. ¿Os pensáis que me puse a llorar o algo?
para nada. Me fui directamente a la habitación del fondo detrás de los sillones, ahí estaban los juguetes. Mis padres se quedaron con la boca abierta. ¿Qué pasó ahí? Porque yo os lo cuento como lo recuerdo, pero fue realmente así. No sería posible que mientras me estaba durmiendo escuchara, a lo mejor, a mis padres: pues se los vamos a poner aquí porque no sé qué, y se los vamos a esconder porque como ayer se portaron mal y no sé cuántos, pues para que tengan un escarmiento y vamos a dejar los juguetes y tal, y para que se peguen un susto y luego se los... ¿No es más lógico que yo mientras me dormía les escuchara decir algo así, que eso me provocara un sueño, pero que ya me dormí tranquilo porque ya sabía dónde estaban los juguetes? Bueno, depende de quién te lo cuente, te puede contar... y os voy a contar, esta es la última que os voy a contar, ¿no? En una casa que vivía yo hace unos años, hace pocos años, esto hará pues como 6 o 7 años, pues tenía en el baño, pues había pues los 2 senos del lavabo con una encimera de mármol, y ahí tenías todos tus botes. En mi caso, mis botes son pues el desodorante y la crema de afeitar, ¿no? Y yo pues estaba en el salón y de repente oigo, no había nadie en casa, estaba yo solo, completamente solo, y oigo ¡com!, un bote que se cae. Entonces voy al baño y era la crema de afeitar que se había caído, y bueno, la habré dejado en un borde, la coloco en su sitio y me vuelvo a ver la tele, que es lo que estaba haciendo. Y a la media hora, ¡clon!, otra vez. Digo, no puede ser, digo, yo la he colocado bien. Me acerco otra vez al baño, la crema de afeitar. Digo, ¿cómo? Esta vez la había colocado, no la había dejado en el borde. Digo, voy a ver qué es lo que pasa. La coloco, me asomo así desde la puerta del baño y me quedo mirándola. ¿Os podéis creer que ese bote de crema de afeitar, de espuma de afeitar, empezó a moverse? Empezó a moverse, plin, 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 poquito a poco, sí, plin, plin, hasta el borde de la encimera, y clon, al suelo otra vez. Lo volví a colocar y ya me quedé delante. Volvió a moverse otra vez. Entonces, mi espíritu científico, digo, ¿está resbalándose sobre agua? No, estaba completamente seco. Cogí una canica de los niños, digo, ¿estará la superficie inclinada y por eso se va deslizando? No, la canica se quedaba quieta, pero el bote se movía. Entonces yo lo dejaba, lo hice 3 o 4 veces, o 5, lo dejaba moverse, y ya cuando estaba a punto de suicidarse en el borde, ¡bum!, lo cogía en el aire y lo volvía a poner. Y una y otra vez el bote me hacía eso. Imaginaros que a cualquiera de vosotros os pasa eso. ¿Cómo lo habríais interpretado? ¿Qué interpretación le habríais dado a ese hecho? Bueno, yo desde luego no pienso que había un fantasma empujando el bote. Más bien pienso, y luego hablé con algún físico y con algún ingeniero, algún físico, claro, esto debe de ser una cosa de dinámica de fluidos, porque dentro del bote, ¿qué es lo que hay? Pues hay líquidos, hay gel, hay burbujas de gas, hay cosas, ¿no? Y es posible que dentro del bote hubiera, de la última vez que lo puse, que se quedara configurado eso de una manera tal, pues que le proporcionaba una especie de movimiento interno que hacía que todo el bote entero se moviera. Yo creo que fue una cosa de esas. El efecto alucinante, era como una cosa de efectos especiales de la televisión, ¿no? El caso es que el bote se caía. Pero cuando yo se lo conté, yo a todo el mundo que se lo conté, digo, fijaros lo que me ha pasado. Y todo el mundo dice, ¡oh! Pero entonces, ¿qué tienes? ¿Poltergeist en casa y tal? Digo, no, porque solamente es no me pasa nada más. Sí, me pasó otra cosa. Tengo un gato que algunas veces se me ha colado, que es Darwin, y en esa misma casa había algunas veces que estábamos sentados en el sofá, allí estaba la esta de la tele y estaba la puerta del dormitorio. Bueno, pues algunas veces, y sin que viniera a cuento de nada, se plantaba delante de la puerta del dormitorio, todo erizado, así, como hacen los gatos, y yo iba a mirar, encendía la luz, aquí no hay nada, pues nada, pues seguía lo mío, ¿no? En fin, que os quiero decir que a todos en la vida nos pueden pasar cosas que podemos contarlas de una manera o podemos contarlas de otra. Entonces yo a los testigos de las personas que les pasa algo, digo, oye, yo os podía contar que yo vivía en una casa que había poltergeist, que había fenómenos de las cosas que se movían solas, pero no lo hago porque no creo, de verdad, no pienso que sea así. Es mucho más fácil otra explicación. Hay un principio en ciencia que es la navaja de Occam,
Lo que viene a decir ese principio es que entre distintas soluciones siempre va a ser la más sencilla, o sea, lo más fácil es que sea la más sencilla. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Que te haya iluminado un coche que pasaba y hayas visto una luz pasar, o que realmente sea el fantasma de tu abuela? ¿Qué os parece más sencillo? Pues está claro, la navaja de Occam, evidentemente la luz. ¿Qué es más fácil? ¿Que hubiera ahí gases o espumas o geles moviéndose dentro de ese bote y que eso provocara un movimiento de todo el bote? ¿O que hubiera un espíritu burlón pegándole tobitas hasta que lo tiraba para molestarme a mí? Pues evidentemente lo primero, ¿no? Así que esto es algo de lo que os quería contar hoy. Lo que me gustaría es pediros que vosotros mismos hagáis ese ejercicio. Es decir, pensar en algo raro que os haya pasado y luego analizarlo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista fenómeno inexplicable o posibles soluciones, pero hacerlo con honestidad. Y ya me contaréis cuál es vuestra conclusión. Os digo que es un ejercicio complicado porque el cerebro humano yo creo que es una de las mayores características que tiene, que es la curiosidad. Somos curiosos, necesitamos saber los porqués. O sea, los niños, cuando empiezan a hablar, tienen la etapa del por qué, porque quieren saber por qué todo, por qué esto es así, por qué esto anda, por qué esto sube, por qué esto baja, por qué. Bueno, pues nosotros somos niños grandes y seguimos preguntando el por qué, y ese es el motivo de que exista la ciencia. O sea, la ciencia es intentar solucionar las preguntas, y las más grandes preguntas que hay es ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Eso es lo que intentan los científicos y lo que intentan los investigadores, ¿no? Esas grandes preguntas derivan de algo interno, de esa curiosidad interna que tiene el hombre. Lo malo es que cuando no sabes el por qué, como nuestro cerebro no admite esos huecos, te inventas la respuesta. Te la inventas. No como persona, sino incluso como sociedad. Es decir, ya desde los tiempos de los primeros hombres, los hombres prehistóricos y de los animismos y todo eso, eran, o sea, cuando un hombre de Cromañón miraba al cielo de las estrellas, ¿os habéis preguntado qué pensaría de ahí? Pensaría, ¿qué es eso? ¿Qué son esos puntos brillantes? ¿Por qué están ahí? Claro, no podía contestar. Y como no podía contestar, ¿qué hizo? Inventarse la respuesta. Por eso nos pasamos miles de años, muchas culturas, pensando que desde que son las almas de los que mueren y van al cielo y van ahí arriba, y entonces los vemos como formas de luces, había quien pensaba que eran eso, ¿no? Sencillamente. Más adelante, ya en nuestras culturas, en las griegas, en las romanas, como no sabían lo que era eso, dibujaron constelaciones, dibujaron todos los signos del zodiaco, que son dibujos hechos uniendo los puntos que son las estrellas: el gran carro, el arquero, el carnero, el escorpión, los piscis, la balanza. Todas las constelaciones que hay, dibujaron y le dieron a cada constelación un significado, además. Eso es invención pura y dura. Pero esa invención, ¿por qué se hace? Porque nuestro cerebro no se conforma con un hueco, necesita una respuesta, necesita respuestas a las cosas. La ciencia llegó al final y fue otra manera de buscar respuestas, otra forma de enfrentarse a esas preguntas, es decir, analizándolas, probándolas, intentando demostrarlas, comprendiéndolas. Y ahora mismo sabemos que las constelaciones son absolutamente ficticias, que no hacen absolutamente nada, no tienen ningún poder, da lo mismo que tú seas Aries, Escorpio, que da lo mismo. Es decir, son cosas que nosotros le atribuimos, son estrellas que están ahí y nosotros le hemos dado esa forma, le podíamos haber dado otra, ¿no? Le podíamos haber dado otra. Muchos dioses, la divinidad, la diosa del agua, el dios del trueno, el dios del fuego, todo eso son nuestros primeros intentos de encontrar respuestas. Cuando llegó la ciencia y cuando llegó el método científico, fue eliminando con otro tipo de respuestas,
mucho más razonadas, mucho más plausibles, respuestas además de las que luego se puede sacar algo práctico, porque según la ciencia avanza para explicar una pregunta, los desarrollos que hace se aplican a la sociedad, y ahí nacen la medicina, la ingeniería, los ordenadores, los aviones, los hornos de microondas. Los hornos de microondas, por ejemplo, nacieron buscando la radiación de fondo del Big Bang. Eso lo sabéis, os lo he contado alguna vez. Se encontró por casualidad. Los físicos llevaban años buscándolas y sin querer, dos ingenieros de telecomunicaciones captaron que estaban haciendo unas antenas de televisión, captaban una interferencia que no sabían qué era, y resulta que era la radiación que estaban buscando los otros, ¿no? Es decir, son resultados prácticos que además se pueden transmitir de uno a otro. O sea, lo que los científicos de una generación han aprendido, los de la siguiente ya no lo tienen que aprender, lo tienen aprendido, pueden seguir avanzando y avanzando y avanzando. Decía Isaac Newton, por eso decía que yo crecía a hombros de gigantes. Los gigantes, o sea, no parto del suelo, ya estoy a hombros de gigantes, y los gigantes son los científicos que vinieron antes que yo. Los que trabajaron y los que me dieron las bases que ellos crearon, yo me apoyo sobre ellas para poder seguir avanzando, y los que vengan se apoyarán, y así eso es algo colaborativo, y así estamos llegando a donde estamos llegando, y estamos consiguiendo responder cosas que nadie se imaginaría. Volvamos al hombre de Cromañón. Explícale que una estrella no es más que una bola de gas, de fuego. Explícale que sabes cómo se forma, que sabes cómo se hace, que sabes cuánto tiempo vive, que sabes qué temperatura tiene, que sabes a qué distancia está. Magia. Magia. Decía Sagan, me parece que era Sagan, ¿no? Que la ciencia, la magia no es más que ciencia que todavía no se ha descubierto. Es decir, la parte que nos queda mágica, llegará un momento en que se hagan los descubrimientos oportunos que expliquen esas cosas que hoy todavía son inexplicables, que las hay. Pero yo tengo una gran fe en que eso llegará, y habrá cosas que yo no vea o que ni siquiera puedan ver mis hijos o mis nietos, porque sucederán después. Pero el camino está trazado, llevamos muchos siglos en este camino, y en este camino seguiremos. Por todo eso que os he contado, y a pesar de las cositas raras y alguna que me he dejado en el tintero, alguna otra rarita, que un día con 2 copas ya os lo contaré, por todo eso no creo en los fantasmas. Si vosotros creéis, me parece absolutamente respetable, pero este ha sido mi proceso mental. Espero que toda la gente que se dirige a mí preguntándome por qué en el programa de Iker muchas veces me dice Enrique, me dice muchas veces, tú estás cerrado, no te abres a nada. Y a mí lo que me parece es justo lo contrario. El que no se abre es él y la gente que piensa como él. ¿Por qué me tienes que hacer comulgar con cosas que son absolutamente indemostrables? No hay nada. O sea, ¿por qué nunca se le ha aparecido un fantasma a un equipo de investigadores con el equipo necesario como para medir si ahí hay una radiación electromagnética o algo? ¿Se le aparecen a qué? ¿Por qué nunca ha habido una abducción de un científico y el que vuelve de una supuesta abducción, me hicieron de todo, me hicieron pruebas y me metieron cosas por aquí y por allí? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué estas cosas? Llevaros a un científico que sepa ver las cosas de otra manera, interpretar lo que está pasando de otra forma. En fin, podríamos seguir mucho tiempo. No quiero alargarme más. Simplemente quería explicaros esto y hoy he decidido, espero que me perdonéis, he decidido dedicar este vídeo para contaros estas cositas que os he contado hoy. Eso no quiere decir que la semana que viene estemos, como estamos siempre, con nuevos temas o entrevistas. Tengo alguna entrevista por ahí. Lo voy a decir. Le he pedido a Iker hacer una entrevista. Esa puede ser memorable. Me ha dicho que sí. Lo que pasa es que ya veremos cuándo, porque no tiene demasiado tiempo, ¿no? Yo tampoco tengo tiempo, pero para hacer una entrevista con él, siempre. Además ya es un gran amigo y es una persona inteligente y sobre todo honesta. Que luego cree en el misterio. Algún día os contaré las charlas que tenemos él y yo, porque esas también tienen miga. Aquí lo dejamos. Nos vemos en una semana.